Muy buenos días, voy a empezar la enseñanza. Esta enseñanza se va a basar en Lucas, en Lucas 8, del 8 al 14, que habla de cuando el Señor Jesús nació, que llegaron los ángeles y anunciaron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay un misterio que más adelantito voy a extender la enseñanza. Entonces vamos a empezar con una oración. Señor, te doy gracias por este día tan maravilloso que nos has regalado, por tu amor, por tu fidelidad. Te pido, Padre mío, que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu enseñanza, Padre, y que seas tú hablando, tocando, ministrando, que sea tu palabra la que se escuche, Señor, y no la mía, Padre, que cada quien reciba lo que necesita para este día, Señor. Te pido que el pan de cada día nos lo des hoy, Señor. Te lo pido en tu nombre poderoso, Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, empezamos con Lucas 2, Lucas 2 del 8 al 13. Dice: en aquella misma región había pastores que cuidaban de sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y he aquí que se les presentó un ángel de Dios, y la gloria de Jehová resplandeció sobre ellos, y les sobrevino un gran temor. Entonces el ángel les dijo: no tengan temor, porque he aquí que les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el mundo. Porque hoy les ha nacido el Salvador en la ciudad de David, que es el Señor, el Cristo. Pero fíjate, dice que llegó y que les anunció a los pastores que estaban en la noche, en las vigilias de la noche. Qué curioso, ¿verdad? Porque no se presentó más que a pastores. Es únicamente los ángeles que trajeron el anuncio a los pastores. Y fue en las vigilias de la noche cuando el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, nació. Entonces, esto es bien importante porque hay una enseñanza, hay algo que el Señor nos quiere hablar. Como lo he venido diciendo antes, no todo es casualidad, las cosas no se dan por casualidad. El Señor todo lo planeó desde mucho tiempo antes. Y que dice que solamente los pastores que estaban en las vigilias de la noche, los que estaban cuidando el rebaño. Normalmente el Señor se nos presenta a todo el que le busca. Antes eran solamente a siervos, pero ahora es a todo el que le busca. Pero esa vez solamente los que estaban velando por cuidar al rebaño, los que estaban cuidándolos de madrugada, solamente ellos pudieron ver la gloria de Dios. Pudieron ver algo tan hermoso que fue, dice, si vieron la gloria de Dios, vieron los ángeles, y dice que una multitud de ángeles alabando a Dios, y dicen, vienen buenas nuevas, que el Salvador ha nacido, o sea, el que viene a salvarlos, a rescatarlos para llevarlos a las moradas. Bueno, les voy a... con esto quiero complementarlo con una enseñanza que está aquí en Lucas 11 que habla sobre la oración. El Señor cuando habló sobre la oración, que dijo, ustedes oren así, dio una enseñanza más abajo que dijo, y les dijo, ¿quién de ustedes que teniendo un amigo acude a él a medianoche y le dice, amigo mío, préstame 3 tortas de pan? Porque un amigo ha llegado a mí de viaje y no tengo nada que servirle. Y le responderá a su amigo desde el interior diciendo, no me molestes, pues he aquí que la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en la cama. No puedo levantarme a darte nada. Yo les digo, dijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, yo les digo que si no se lo da por motivo de la amistad, se levantará a causa de su insistencia y le dará todo lo que necesite. Fíjate, dice que una persona que no tiene temor de Dios, que no conoce a Dios, viene un amigo y le está tocando en la madrugada. Dice, si no se lo levanta a dar porque sea un buen amigo, se va a levantar porque es insistente y se va a levantar a dárselo por el horario que ha venido a buscarlo, porque son las horas de la madrugada. O sea, cuando alguien viene a buscarte de madrugada, sí pesa levantarse, pero dices tú, ay, pero es que a lo mejor es mucha la necesidad, por eso vino en la madrugada, a lo mejor es una emergencia, ¿no? Entonces haces el esfuerzo. Dice, si no es por amistad, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué el Señor nos dio esta enseñanza cuando hablaba de la oración? Es donde quiero entrar yo. ¿Por qué nos dio esta enseñanza? ¿Por qué lo complementó con la oración? ¿Qué tiene que ver esto con la oración?
que si Él siendo malo, ¿cuánto no nuestro Padre que es bueno? Si nosotros vamos de madrugada a buscarle, hacemos un esfuerzo cuando no estamos cansados y doblamos nuestras rodillas y le pedimos una necesidad, le insistimos en nuestras necesidades, ¿cuánto no más el Señor, aunque no tengamos una relación con Él? Aunque no seamos sus siervos, aunque no vayamos a la iglesia todos los domingos, aunque no tengamos una relación, porque lo dejó muy claro, dijo, si no es por una cuestión de amistad, va a ir por las horas en las que está yendo este hombre, o sea, a la hora que llegó. Entonces, el Señor, si no nos resuelve porque nosotros tengamos una relación con Él, porque nosotros seamos hijos fieles, porque dice que Él escucha la oración del justo. Entonces, si no te resuelve porque eres justo, te va a resolver porque hiciste un esfuerzo, porque dejaste de dormir y te esforzaste para venir a buscarlo. Eso es lo que el Señor ve. Ese es el corazón que el Señor ve. Entonces, ¿por qué el Señor nació de madrugada y de madrugada se presentó? El Señor está dándonos aquí un tip, una enseñanza de que lo busquemos de madrugada, porque si nosotros damos ese esfuercito de madrugada para buscarlos, vamos a ver su respuesta pronta. Vamos a ver la respuesta. Aparte, mira, cuando tú oras, esto ya es algo que yo he vivido, ¿no? Cuando tú oras, tú te conectas con Dios y empiezas a sentir su presencia. Muchas de las veces cuando yo estoy orando, el Señor me trae una palabra de consuelo a mi mente, a mi corazón, y yo sé que es Él porque no son palabras que estaban en mí, sino que vinieron a mí como un pensamiento, pero es un pensamiento que no era mío. Entonces, Él te viene y te trae un pensamiento de consuelo. A veces puedes sentir su amor, te sientes tan amada. A mí me ha pasado que, siento que Dios me ama mucho, mucho cuando estoy llorando, pero sé que es su abrazo, porque Él es espíritu. Entonces, cuando Él te abraza, cuando Él te dice que te ama, a lo mejor no lo escuchas, pero sientes ese amor y dices, me siento bien amada. Quita esa carga que tú traes, ese peso. Fíjate que cuando yo más me he sentido desesperada, molesta, a lo mejor por una situación que estoy viviendo en mi hogar, con mi esposo, X, cuando más mal me he sentido, voy con Él, me hinco, oro y le digo como si hablara con un amigo, porque aquí dice, es un amigo, ¿no? Como si hablara con un amigo y le digo, Señor, mira, es que esto y esto y esto, y yo sé que yo también estoy haciendo esto, pero me desespero, te pido que me ayudes. En ese momento empiezo a sentir la paz de Dios, la paz de la que habla la palabra, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y créeme, no siempre lo he hecho de madrugada, pero de madrugada, si tú, cuando el ser humano tiene una aflicción tan grande, se da ese tiempo. Te lo voy a confirmar con la palabra, porque dice en la palabra en primera de Samuel, que cuando David tenía la aflicción de su hijo, cuando el Señor le dio la palabra que su hijo iba a morir, dice que se fue, se vistió de cilicio y lloró toda la madrugada. Lloró, clamó, pero ya el Señor ahí ya había dado una palabra y ya había dicho va a morir. Y el Señor no es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces el niño murió, pero porque era una corrección para algo que él había hecho mal. Pero en lo que me quiero enfocar es como él supo, ayunó, dice, y fue y pasó toda la noche acostada en el suelo, toda la noche orando y clamándole a Dios. Pero dice que ayunó y que oró y clamó. Esto es también un complemento, fíjate, el ayuno, aunque muchos es algo que tenemos que capacitarnos porque el cuerpo no va a aguantar mucho tiempo sin ayunar. Pero si tú complementas una oración con un ayuno, esa oración es bien poderosa cuando la complementas con un ayuno. Dices, reservo de comer hasta cierta hora y me meto con Dios y empiezo a orar y a clamar. El Señor ve ese esfuercito y tu cuerpo está se puede conectar más con Dios, puede conectarse directamente con Dios. ¿Por qué? Porque ya no estás en tus emociones, en tu cuerpo, sino andas más espiritual y la conexión es más fácil. Fíjate que a mí me pasa que si yo en la mañana me voy y oro y leo la palabra, tengo más entendimiento, la leo y empiezo a comprenderla creo que el sentido espiritual mío está más abierto.
Y cuando ya desayuno y luego abro la palabra, se me hace la palabra muy difícil. No sé por qué, pero se me hace difícil. Entonces, cuando ando en ayuno, ando como más espiritual. Me meto a orar, me meto en ayuno y se me revela. También habla de nuestro Señor Jesús. Dice que en Lucas 21:37 dice que Él enseñaba durante el día en el templo y que al oscurecer iba a pasar la noche en el Monte de los Olivos. Cuando el Señor se iba al Monte de los Olivos, iba a orar. O sea, se la pasaba de madrugada a la madrugada orando, orando, orando en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando oramos nos conectamos con Dios y el Señor nos llena de su presencia. Empiezas a sentir lo que es la presencia de Dios. Sé que es muy difícil porque muchos no lo conocen. Pero es que es en la oración donde empezamos a tener experiencias que nunca habíamos tenido, donde empezamos a conocer a Dios. A tu esposo, cuando estás a solas con él, tienen una intimidad y hay un acercamiento y se conocen. Así mismo con Dios. Lo mismo es con Dios. Estás en oración, dice que te encierres, que te apartes. Por eso nuestro Señor Jesucristo iba a solas y se apartaba. Te encierras y te apartas ese momento para Dios y es íntimo, es tú y Dios y empiezas a conectarte con Dios y empiezas a sentir su presencia. Te quita las cargas con las que llegaste, tú llegaste cargado con algún problema, empiezas a sentir paz y sales de ese cuarto con el mismo problema, pero sintiendo que ya no lo tienes. ¿Por qué? Porque sales con la fortaleza de Dios, con su fuerza. Y esto te lo quiero decir, yo lo he pasado, no solo en la noche. Yo sí me siento muy mal, agarro, me cierro mi cuarto, cierro mi puerta y me pongo a orar, orar. Y cuando salgo otra. Porque a pesar de que el problema está ahí, ya no siento esa carga, ya no siento esa preocupación porque como me conecté con Dios, sentí la paz de Dios se transmitió a mi vida y yo salgo, ay Señor, a ti te lo dejo en tus manos, está, en ti confío Señor y salgo con una tranquilidad, con una paciencia llena de Dios. Porque la intimidad es para conocer a Dios, es para intimidar con Dios, para que se hagan uno, dice la palabra, que Él entrará y habitará en nosotros y que seremos uno en Él. Porque así es como nos conectamos con Dios en oración. Yo sé que la oración no es fácil, porque dices tú, ay, estoy orando, llorando, llorando y rápido siento que termino, o sea, se me acaban las palabras rápido. ¿Y cómo le hago? Hasta aquí te voy a dar otro tip. Fíjate. Dice que en Hechos 16:25, dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Fíjate, este es un tip tan grande. Fíjate que cuando quería empezar a dar una oración más larga, a tener más tiempo de comunión con Dios, porque a mí también cuando recién empecé, se me acababan las palabras rápido y, pues 5 minutos y ya terminé de decirle todo a Dios. Y yo decía, pues ahora qué, ¿no? Y sentía que no había una conexión. Sí tenía una seguridad de que Él me escuchaba, pero no sentía esa conexión. Entonces empecé con algo, aprendí como en el Padre Nuestro, dice primero, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Empieza alabando a Dios. Ese también es un secreto ahí que está en la oración, cómo va por pasos, ¿no? Entonces, yo llego, me meto al cuarto, pongo mi celular con las alabanzas y empiezo a cerrar los ojos y alabar a Dios y lo alabo y le canto y después en la canción que estoy cantando me llega un pensamiento y le empiezo a decir gracias y porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y te pido Señor que se haga tu voluntad en mi vida, en la de mi familia, en mis hijos. Yo creo que ellos te van a servir, mi casa y yo te vamos a servir, Padre, y enséñanos a hacer tu voluntad. Y así alabando a Dios te van saliendo las palabras porque el Señor te ministra, te llena de su presencia y empiezas a fluir en las palabras de Dios, empiezas a fluir en Dios, empiezan a salir las palabras que necesitas.
Y entonces eso es algo, mira, dice que Pablo y Silas lo adoraban, le cantaban, porque dice que la palabra de Dios, que Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Entonces cuando ellos lo alababan y le cantaban, empezaban a sentir su presencia y entonces ya doblaban rodillas, empezaban a orar y a fluir y a fluir. Entonces eso es una buena manera de empezar cantándole. Empieza de poquito, el Señor te va poniendo las palabras en tu boca para que tú sigas hablando y te va a dar las palabras que necesitas, porque dice que cómo hemos de pedir como conviene, sino el Espíritu, dice, nos ayuda a interceder, a pedir. Entonces lo importante es que tú empieces, te conectes y el Señor te va a empezar a dar las palabras y te va a empezar a traer a personas que necesitan que tú ores por ellas y que intercedas por ellas, porque también la oración es una intercesión. Y entonces te vas a empezar y ya te acuerdas de tu primo, de tu hermano, de toda tu familia y empiezas. Seguido de tu familia, te acuerdas que tienes vecinos, con tus vecinos, con todo el que no lo conoce, te acuerdas de tantas preocupaciones que hay, los niños que están siendo secuestrados, las familias que están en divorcios cada día. Entonces el Señor te empieza a dar y empiezas a orar y se extiende esta oración. Pero lo más bello es cuando llegas al punto de que te conectas, de que sientes su presencia. Dice que como ríos de agua viva que fluyen dentro de ti, que van y vienen. Entonces, es bien hermoso. Esta enseñanza es hacer lo que nuestro Señor Jesús hacía. Él primero se apartaba a orar y luego predicaba. Y aún en el día también dicen que dejaba la multitud de la gente para irse a orar. De día y de noche te buscaré, dice la palabra de Dios. Eso decía David. De mañana, de tarde y de noche te buscaré. Si no tenemos un momentito en la madrugada, si no tenemos un momentito en la mañana, cuando llegues de trabajar, deja todo y apártate un ratito a orar y luego ya haz lo que tienes que hacer, pero aparta un momento para Dios. Es para tu beneficio, para que tú tengas paz, para que el Señor te dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones, para que no tengas ese peso y esa carga, porque queremos llevarlo todo y resolverlo todo y hacerlo todo. No se puede. Él es el único que puede y Él te da la sabiduría cuando tú te conectas con Él. Te comentaba, te hablaba de la palabra de Dios donde dice que los pastores estaban de madrugada cuidando a sus ovejas y vieron la gloria de Dios. Porque vieron en la madrugada, porque cuando en la madrugada lo buscamos, somos llenos de Él y aparte vemos cosas extraordinarias del Señor. Nos acercamos más a Él y nos llenamos de Él. Entonces, Él se conecta con nosotros de una manera más rápida porque hay un esfuerzo extra que estamos dando. Nos cubrimos, fíjate, empezamos a decir, Señor, guárdanos en el día de todo plan que el enemigo tenga contra nuestros hijos, contra nuestra casa. Señor, ayúdame en el día. Haz de cuenta que te estás preparando para vivir el día bien. Por eso el Señor Jesús se apartaba y oraba de noche, porque se preparaba, se llenaba de Dios para ir a hacer los milagros que Él hacía, para ir a dar el pan que era su palabra. Primero Él se llenaba de Dios y luego iba y daba. Entonces, y dice su palabra que nosotros mayores cosas haremos en su nombre. Necesitamos llenarnos para poder transmitir. No podemos transmitir lo que no tenemos. Es importante que nos llenemos primeramente de Él. ¿Sí? Entonces aquí termino esta enseñanza. Espero les haya quedado muy claro. Más adelante voy a extender un poquito más sobre esto porque es necesario. El Señor ahorita está haciendo una convocación para oración y para ayuno, para todo aquel que ya conoce lo que es el ayuno, pero más que nada para la oración. ¿Por qué? Porque vienen días difíciles, estamos en momentos difíciles y necesitamos su fuerza, su sabiduría y lo necesitamos a Él. Necesitamos a Él para saber, para podernos guiar. Sí, voy a terminar con una oración. Les doy muchas gracias por este tiempo que se tomaron para mirar este video. Les pido que busquen un momento con Dios y que también busquen un lugar donde se puedan reunir y puedan aprender de su palabra. Vamos a cerrar los ojos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Te pedimos que quede en nuestras mentes y en nuestros corazones y dé grandes frutos, que solo tú puedes hacer la obra, Señor. Gracias por este día que nos has regalado,
Ponemos en tus manos nuestra vida y la de nuestra familia, Señor, y te pedimos tu guianza cada día, Padre, que podamos vivir, como dice tu palabra, temerosos de Dios y apartados del mal. Todo esto te lo pedimos mediante tu Hijo amado, mi Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Amén.